Te damos gracias, Señor, porque estamos en este nuevo pacto, Señor. Porque tenemos mejores promesas, Señor. Como nos decía nuestro hermano, no éramos de este pacto, no éramos los llamados a recibirlo y entramos en tu buena tierra, Señor, por tu misericordia. Y nosotros te amamos por eso, Señor. Nosotros te bendecimos con todo nuestro corazón por tu gran salvación. Bendito seas en medio de la iglesia. Bendito sea tu nombre, Jesús. En este momento no nos restamos, Señor, de decirte que eres hermoso, que eres precioso, que eres maravilloso, que eres la persona más gloriosa y más estupenda que hemos conocido, Señor. Cada vez que nos encontramos contigo, Señor, quedamos asombrados de tu hermosura. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. En este momento a ti nos encomendamos, Señor, a tu bendita gracia, para que tu palabra, Señor, corra, Señor, para que tu palabra fluya hacia nuestros corazones, Señor. Tenemos muchas debilidades, Señor, pero te tenemos a ti, confiamos en ti, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les voy a solicitar, hermanos, que podamos abrir las Escrituras en el libro de Juan, en el capítulo 15. ¿Sí? Búsquenlo, por favor, hermanos. Amén. Entonces, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a otros. Amén, hermanos. Bueno, este pasaje, hermanos, es bien conocido, es bien utilizado en la cristiandad. Se usa permanentemente para hablar acerca de la necesidad de la permanencia o de la necesidad de la permanencia en la presencia de Dios, la necesidad de tener una comunión con el Señor. Y bueno, este pasaje, para hablar acerca de la permanencia y de la comunión con el Señor, utiliza dos términos que son muy frecuentes y muy repetidos. Si ustedes se fijan, o ya nosotros ya lo hemos leído en otras ocasiones, habla mucho acerca de el amor y también de la amistad. Entonces, este pasaje es como que encontramos algo que muchas veces sale un poco de la doctrina tradicional que nosotros manejamos, y nos encontramos con términos que muchas veces están como alejados de nuestra doctrina. ¿Y por qué lo digo? Porque en general nosotros no hablamos de Jesús como nuestro amigo, ¿cierto? ¿Cómo hablamos de Jesús nosotros? Como el Señor, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos esta tendencia a decir que Jesús es nuestro Señor, pero nos cuesta muchas veces, o se nos olvida decir que Jesús es nuestro amigo. Porque también el término amigo muchas veces es mal utilizado como en el contexto del mundo, y nosotros tenemos miedo como de tener una mala utilización de eso. Pero, sin embargo, tenemos que entender y recordar que el Señor es el que se toma esta pausa, esta
desde el capítulo 13 hasta la pasión del Señor, el capítulo 13, el capítulo 14, y hasta que el Señor es sacrificado en el Evangelio de Juan, estos mensajes que da el Señor son mensajes que Él estaba exponiendo como sus últimas voluntades antes de terminar el discipulado inicial con los 12. Entonces estas cosas para el Señor eran tremendamente importantes y se las quería decir antes de su pasión. Antes de ser crucificado, el Señor quería decirle esto a los discípulos. Entonces era un tema muy importante para Él. Y por eso es que el Señor se toma esta pausa, hablando de la permanente comunión que Él quería tener con sus discípulos. Y ahí también nosotros también encontramos en este versículo, en este capítulo, el tema de la vid. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí también permanece en el Padre y yo en Él, ¿cierto? Usted, el pámpano el pámpano apartado de la vid no lleva fruto, sino que se seca y es echado fuera. Entonces ese es el contexto en el que el Señor le empieza a hablar de la amistad. Entonces, cuando el Señor aquí en el versículo 13, introduce este concepto, dice, nadie tiene mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Y hermanos, esto es una realidad, esta es la realidad que nosotros hemos vivido con el Señor. Porque como nos decía Esteban, ya la deuda fue pagada, ¿cierto? Nosotros difícilmente podríamos ser amigos de alguien al que le debemos mucho dinero, por ejemplo. Cuando nosotros debemos, andamos como escondidos, andamos como apartados. Si nos dicen, oye, va a ir tal persona, uno como que prefiere no ir, o si va, prefiere estar muy escondido. Pero como nos decía Esteban, la deuda ya fue saldada, ¿cierto? Entonces aquí el Señor parte diciéndole esto. Yo estoy entregando mi vida por ustedes. Yo a ustedes los amo hasta los sumos. Yo por ustedes me voy a entregar. No hay ningún amor mayor que este. Si alguno que estuviera acá no ha conocido este amor, no ha recibido este amor, nosotros, todos, la iglesia, le decimos que realmente esta palabra es verdadera. Realmente el amor de Cristo, como el amor de Cristo, no hay ninguno. Y realmente el amor fraternal con el que se nos acercó el Señor es el amor que ha consolado toda nuestra vida, todo nuestro corazón, que nos ha traído alegría, que nos ha corregido en amor. Nosotros podemos decir esto, podemos decirlo claramente con un testimonio firme. No, ninguno de los que ha conocido al Señor podría decir, no, si en realidad hay otro amor. No, si en realidad hay un amor mayor. No, el Señor le está diciendo esto y el problema ya está solucionado. Yo estoy entregando mi vida por cada uno de ustedes. Estoy sacrificando mi comunión con el Padre. Estoy sacrificando lo más eterno, lo más hermoso que tengo para que ustedes se entren en esta comunión, para que ustedes sean limpiados de todas sus iniquidades, para que ustedes estén a cuentas conmigo, pero no solamente para eso, para que sean también mis amigos. Entonces, cuando nosotros buscamos en el griego, el original de esta palabra amigo que se está utilizando acá, la palabra tiene mucha relación con amado. Y alguien podría decir, claro, obviamente un amigo, un amado, pero este amado tiene que ver con este relacionamiento de esta persona con la que a mí me gusta mucho estar. ¿Cierto? Un poco tiene que ver con eso. O sea, si alguno tuviera un amigo con el que no le gusta estar, no sería tanto su amigo, ¿cierto? Sería como otra cosa, un compañero de trabajo, no sé, cualquier cosa. Pero en este caso, esta palabra es la que está diciendo el Señor. Yo quiero que ustedes sean esta persona con la que a mí me encanta estar. Entonces, por eso en el versículo 14 el Señor continúa ahondando en esta idea. Y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, aquí se empieza a poner un poco más dificultosa la situación para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos dicen lo que dice el capítulo 13, decimos, sí, amén, aleluya, el Señor es nuestro amigo, gloria al Señor, y empezamos a creer que la amistad de Cristo con nosotros tiene que ver con cómo nosotros hemos ideado la idea de la amistad a través de nuestra vida. Pero no, el Señor no quería decir eso. No quería decir cómo nuestra amistad va a ser según lo que el Benjamín considera de la amistad, según lo que Eliezer considera de la amistad, sino que la amistad, el Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Entonces, aquí se presenta entonces un cierto requisito para que se haga, para cumplir con este término de amistad con el Señor. Entonces, si nosotros pensamos en este requisito, muchas veces nos suele suceder que nosotros pensamos, no, pues si el relacionamiento del Señor con nosotros es eterno y es permanente. Sí, sin lugar a dudas. El Señor vino a ser morada en nosotros, pero aquí esto va más allá. Va a que el Señor encuentre complacencia en nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuál es el requisito? El requisito tiene que ver con lo que dijimos al comienzo, con la palabra permanecer, con la palabra comunión. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos solo este pasaje, solo el pasaje del 1 al 17, nos vamos a encontrar que la palabra que más se repite es permanecer. 10 veces o 10 u 11 veces el Señor en estos 17 versículos utiliza la palabra permanecer. Entonces, este es el requisito. Este es el requisito para mantener una amistad y para cumplir con lo que el Señor nos dice. Permanecer en Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa entonces permanecer? Si nosotros nos fuéramos como al diccionario, diríamos como que es como una decisión de quedarse en cierto lugar y no moverse y no cambiar de opinión, ¿cierto? Entonces esa como sería una definición que nos podría servir como desde la literalidad, si es que lo buscáramos en un diccionario de español. Pero espiritualmente, permanecer tiene que ver con mantenerse en una conexión con el Señor, mantenerse en una disposición hacia el Señor, ¿cierto? Y esta disposición tiene que ser siempre. Porque la palabra que se está utilizando aquí para permanecer, que a nosotros se nos traduce a través de todo esto como el que en mí permanece, el que en mi amor permanece, el que en mi palabra y en mis mandamientos permanece, ese es el que tiene comunión conmigo. En todo momento, el verbo que se está utilizando acá es un verbo de acción continua, que es permaneciendo. Porque muchas veces nosotros podríamos decir, sí, pues si yo permanezco, porque sigo asistiendo a la reunión, pero lo que está queriendo decir este verbo que es a cada momento, en cada instante, tenemos que estar en una disposición de una conexión espiritual para con el Señor. Entonces, como había dicho al comienzo, hermanos, tiene que ver con esta actitud de no creer que el Señor siempre es mi amigo, porque aquí lo dice, sino con una disposición de nuestras vidas a permanecer buscándolo a Él. Entonces, después en el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Entonces, en la traducción aquí es como, yo ya a ustedes no los voy a llamar más esclavos, porque los esclavos no tienen idea, los esclavos trabajan por cuadrillas, trabajan separados, y entonces el esclavo solo hace el trabajo que le corresponde, pero no sabe para cuál es el propósito final. Entonces yo ya no los voy a considerar a ustedes más como a simples esclavos que hacen ciertas tareas y que tienen que son un engranaje. En algún momento una persona de mi trabajo me dijo, yo no me complico, yo hago lo que se me pide, yo entiendo que yo aquí soy una tuerca y lo que pase en el fondo del trabajo, si le va bien o le va mal a la empresa, a mí me da exactamente lo mismo, porque a mí me dijeron, escriba A, yo escribí A y me voy tranquilo para mi casa. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor, no. Ustedes van a conocer el propósito de mi voluntad. Ustedes ya no van a ser personas ignorantes de mi voluntad. Entonces, por eso es que el Señor les dice a estos discípulos que ellos ya van a pasar a otro momento, a otra etapa de la vida de la comunión con Dios.
Y aquí también habría que hacer una aclaración porque a través de todas las cartas del Nuevo Testamento, Pablo se presenta como un esclavo, Santiago se presenta como un esclavo, Judas se presenta como un esclavo. Entonces nosotros decimos, chuta, aquí hay una contradicción. No, no hay ninguna contradicción porque en estricto rigor ellos están reconociendo la suprema divinidad y el supremo señorío del Señor, pero siguen en esta permanente comunión con el Señor. Para que no pensemos que aquí hay como algún tema de contradicción. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este pasaje que dice, yo ya no les voy a llamar más esclavos, sino que los voy a tratar como amigos, se viene a la memoria Génesis 18. En Génesis 18, el Señor se hace una pregunta. Dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? ¿Y por qué el Señor se pregunta esto de Abraham? ¿Por qué? Porque el Señor consideraba a Abraham su amigo. Y cuando el Señor estaba considerando aplicar un juicio sobre Sodoma y Gomorra, el Señor se pregunta a sí mismo, ¿voy a encubrir esto de mi amigo? ¿Voy a encubrir mi voluntad de mi amigo? Entonces nosotros encontramos después en Crónica, encontramos en otro profeta, que no me acuerdo en este momento cuál es el otro profeta que señala que Abraham es el amigo, y en Santiago. Entonces hay una confirmación de que el Señor consideraba a Abraham como su amigo. Y entonces, ¿qué significaba esta consideración? Que el Señor le manifestaba su voluntad. Y aquí también de esto podemos sacar, hermanos, que el Señor en estricto rigor busca esto. No es algo nuevo que está diciendo el Señor aquí en Juan 15, sino que el Señor a través de todo el Antiguo Testamento, a través de todo el tiempo, busca este tipo de relacionamiento con nosotros. Que no sea tan nominal, que no sea de tan formal o solo de la salvación, sí es el Señor mi Salvador, sino que busca tener una comunión más íntima. Y esto es precioso porque se da con Abraham y es algo gradual en Abraham. Porque muchas veces nosotros podríamos decir, sí, qué bonito lo que pasó con Abraham, que era amigo con el Señor, pero Abraham tuvo un proceso con el Señor, tuvo un proceso de depurar, el Señor fue depurando la amistad con Abraham. Porque Abraham, si nosotros lo leemos en el libro de Génesis, Abraham tuvo 4 visitaciones del Señor. Y a través de estas 4 visitaciones que tuvo del Señor, el Señor cada vez fue depurando algo en Abraham. Primero, cuando muere el papá de Abraham, la cruz tenía que pasar sobre Abraham, porque el Señor llama a Abraham y Abraham sale con toda su descendencia, sale con Sara, que era su media hermana, sale con su padre y sale con su sobrino, ¿cierto? Entonces el Señor tiene que depurar a través de la cruz y ahí tiene la primera aparición o la primera visitación hacia Abraham. Entonces nosotros vemos que Abraham venía desde una cuna de idolatría, desde una cuna de que él pensaba que podía cumplir con la voluntad del Señor y además llevar todas las cosas que cargaba desde la tierra de Aram, pero el Señor poco a poco, a través de cada visita, fue depurando la vida de Abraham. Y después nosotros nos encontramos en Génesis que Abraham, además de ser considerado por el Señor para los propósitos, además de eso, Abraham es considerado dentro de los primeros siervos del Señor que manifiestan la victoria del Señor sobre el mundo. ¿Por qué? Porque cuando las naciones atacan Sodoma y Gomorra y se llevan cautivo a su sobrino Lot, y ahí estaban los gigantes y habían 4 naciones que hicieron una confederación de naciones, y Abraham, solo con los siervos de su casa, va y obtiene la victoria del Señor. Y esa es una muestra de la genealogía vencedora que buscaba el Señor a través de la amistad. Y otra cosa importante en Abraham es que Abraham también representó al Señor. Entonces todos nosotros pensamos, sí, Abraham representó al Señor, sí, me acuerdo perfectamente, Monte Moriah, Abraham representando a Dios Padre, sacrificando a su hijo. Y también, luego, al finalizar sus días, Abraham también representa al Señor buscándole una esposa a su hijo Isaac. Qué precioso, hermanos, es esto, que el Señor busca tener una amistad reveladora, una amistad progresiva con nosotros, al igual que con la vida de Abraham. ¿Para qué?
para que a través de esta amistad nosotros podamos ser vencedores, para que a través de esta amistad nosotros podamos representar al Señor. Y esta amistad, hermano, es como la palabra dice, esta tarea es como la palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿cierto? No se nos está pidiendo hoy día, hermanos, que nosotros tengamos esta misma amistad que tuvo Abraham al finalizar su carrera, pero sí se nos está pidiendo de parte del Señor a que nos dispongamos a tener esta amistad. Luego, si lo queremos ver un poco más avanzado, vamos a ver en David, que David tiene este mismo espíritu, tiene esta misma intención espiritual. ¿Por qué? Porque David, en los tiempos de David ya no había tabernáculo, ¿se acuerdan? Se robaron el arca, se la llevaron los filisteos, ¿cierto? Entonces los filisteos se roban el arca, entonces David tiene que hacer toda una obra y también tiene un aprendizaje en esa obra. Intenta traer el arca, no la puede traer, y después en una segunda ocasión David trae el arca. Entonces la pregunta es, si ya no había tabernáculo, ¿dónde David puso el arca? Entonces por eso es que la palabra habla del tabernáculo de David, porque David entendió que la comunión con el Señor tenía que ser depurada de tanto religiosismo. Si nosotros leemos los salmos de David, vamos a darnos cuenta que es como un hermano que está clamando porque las obras de la carne se apacigüen en su vida y que las obras del Espíritu comiencen a llevar frutos. Si nosotros vemos los salmos de David, vemos cómo él está clamando porque la sangre del Cordero lo cubra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos dicen es que tenía un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Y cómo es el corazón del Señor? Este corazón busca una comunión con nosotros, una comunión íntima. Entonces David depura ese tabernáculo y lo reduce y deja un tabernáculo donde hay una reducción de cosas, pero donde está preminando como preeminencia el lugar para el arca. Incluso es más, hay algunos comentaristas que dicen que a partir de que David señala que se vistió como sacerdote, que dicen que David incluso llegó a pasearse por el lugar santo donde estaba el arca, no siendo de las tribus sacerdotales, porque él entendía que había una necesidad de comunión más allá de lo que nos establecía la religión, de lo que le establecía los sacramentos de ese entonces. Entonces es precioso este pasaje cuando dice, yo de ahora en adelante les voy a contar lo que yo hago. Les voy a mostrar lo que yo hago, cuál es mi voluntad. Entonces, volvamos a leer el 15. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Después dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces aquí surge la pregunta, hermanos queridos. ¿Sabemos hoy día lo que está haciendo el Señor? El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo, el que tiene una relación íntima, el que continúa permaneciendo en la gracia y en la presencia del Señor, sabe lo que está haciendo su Señor. Hermanos, yo les pregunto y me pregunto a mí mismo también. ¿Sabemos por dónde está moviendo los hilos el Señor en nuestra vida? ¿En nuestra familia? ¿En la iglesia? ¿En mis proyectos? ¿O solo estamos viviendo? Solo estamos diciendo, estamos como a tientas. Solo andamos, algunas veces le damos el palo al gato, pero muchas veces andamos como a tientas. No sabemos por qué pasó esto. No sabemos por qué me chocaron. No sabemos por qué me despidieron. No sabemos por qué pasó esto en mi vida. ¿Por qué pasó esto otro en mi vida? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi hija? No lo sabemos. No lo entendemos. Y nos consolamos con decir, bueno, algún día vamos a saber por qué pasó todo esto. ¿Se han fijado que nosotros, como no tenemos un discernimiento muchas veces de las cosas del Señor,
Vamos y consolamos a las personas y le decimos, sí, pero tranquilo, algún día vamos a saber por qué pasó esto. Pero muchas veces el Señor quiere que nosotros sepamos cuál es su dirección. Discernamos en nuestra vida cuál es su dirección. Hermanos, otra pregunta que surge del versículo 15. El Señor oyó todas las cosas del Padre y las transmitió. ¿Conocemos las cosas que el Padre le transmitió al Hijo y Él nos las transmitió a nosotros? Pienso que no. Pienso que no, hermanos. Y esto es solo para demostrar dónde está nuestra amistad con el Señor. ¿Dónde está nuestro relacionamiento con el Señor? Solo para demostrar que muchas veces andamos velados. Muchas veces andamos repitiendo cosas, pero no estamos en una comunión permanente e íntima con el Señor. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Damos tantas gracias al Señor porque Él nos eligió, hermanos, porque si hubiese sido responsabilidad nuestra, yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí, pero el Señor es bendito. Es bendito el Señor como nos llama. Pero este pasaje también me lleva a otro pasaje, Marcos 3:13. Muestra cómo el Señor eligió a los discípulos. ¿Se acuerdan? El Señor una noche estuvo orando permanentemente y después cuando terminó esa noche llamó al monte a los 12. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pasaje muy famoso. Entonces, en Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, porque no lo elegimos nosotros, sino que Él nos quiso elegir. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y todo lo que a continuación sigue. Pero miren, por favor detengámonos en esto, para que estuviesen con Él, para tener una comunión permanente con Él. El Señor no los llamó para después enviarlos de dos en dos. El Señor no los llamó para que expulsaran demonios. El Señor no los llamó para que compartieran el pan de la multitud de los 5,000. El Señor no los llamó para nada de eso en primera instancia. Para lo primero que los llamó el Señor fue para que estuviesen con Él. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener cierto poder, tenemos que tener la posibilidad de expulsar demonios, tenemos que ir a predicar a mis vecinos, a todas estas personas, o tenemos que tener gracia del Señor, tenemos que tener revelación del Señor, pero todas esas cosas son una consecuencia, hermanos. La consecuencia de estar tiempo con Él, de que pasemos tiempo con el Señor. Si no, no va a haber poder, si no, no va a haber autoridad, si no, no va a haber gracia, si no, no va a haber revelación. Primero tenemos que estar con Él. Como los discípulos, como los dos primeros discípulos, que cuando Juan el Bautista ve que va pasando el Señor, dice, ¡he ahí el Cordero de Dios! Entonces los discípulos se quedan cautivados y se van tras Él. Juan, Andrés se van tras Él. Y el Señor en un momento mira para atrás y ve que lo están siguiendo. Y le pregunta qué quieren, y ellos, ¿qué le preguntan? Tú haces milagros, tú haces sanidades, tú eres el Cordero, tú viniste. Le preguntan, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? Tiene que ver con lo mismo, hermanos. Con estar con Él, con disponernos a estar con Él, con tener este compañerismo con Él. No sé si ustedes se han fijado que cuando nosotros nos juntamos mucho con una persona, como que nos comenzamos a parecer. ¿Se han dado cuenta? Algunas veces es bueno, otras veces no tanto. Yo me acuerdo que tenía un amigo que sus hermanos mayores le decían, no te juntís con ese cabrito, te va a llevar por mal camino.
Gracias al Señor que se siguió juntando conmigo y estamos acá los dos. Pero pasa eso, que uno se empieza a juntar mucho con las personas y se empieza a parecer. O en los matrimonios, por ejemplo, en los matrimonios se dice como que los matrimonios que tienen este como grado de compañerismo se empiezan como a mimetizar, empiezan a pensar, empiezan como a actuar de la misma forma, se empiezan a reír de las mismas cosas. Entonces, un poco esto es lo que busca de alguna forma el Señor, que a través de la comunión que nosotros tengamos con Él, se traspase su vida a nuestra vida. Porque en su luz nosotros vemos la luz, y ante su luz las tinieblas retroceden, porque en Él no hay ninguna tiniebla, ¿cierto? Entonces todas nuestras tinieblas van desapareciendo cuando nosotros tenemos esta comunión íntima con el Señor, cuando nosotros vamos haciéndonos amigos con el Señor. Entonces va avanzando nuestra vida y se van depurando las cosas y nos vamos pareciendo más al Señor. Y esto, hermanos, podría parecer como una idea como abstracta que no está en la Escritura, pero si nosotros nos ponemos en el caso del apóstol Pablo, si nosotros leemos todas las cartas del apóstol Pablo y en los hechos, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar el apóstol Pablo diciendo, sí, yo me acuerdo cuando en Damasco me caí del caballo y ahí conocí al Señor y gloria al Señor, aleluya, y algunas personas reciben al Señor y algunas personas se asombran y dicen, oh, qué bonito lo que le pasó a Pablo, qué precioso. No es así, no es así con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo permanentes encuentros con el Señor. Entonces el apóstol Pablo a través de las cartas va diciendo, sí, en algún momento, y le expone a los judíos, le expone a Félix, le expone al rey Agripa, le expone a muchas personas acerca de su conversión, y en Hechos encontramos 3 veces que como que en estas 3 veces va complementando esta conversión que tuvo con Cristo. Pero no se queda solamente ahí, porque la comunión que tenía el apóstol con el Señor no era solo a partir del momento de su conversión. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor. ¿Se han dado cuenta que nosotros decimos eso? Como, oiga hermano, ¿y usted cómo conoció al Señor? Sí, yo conocí al Señor así. Y empezamos a contar que cuando éramos chiquititos, cuando llegó, en algún momento el Señor tocó nuestro corazón, pero eso está un poco errado. Porque nosotros tenemos que decir que nosotros estamos conociendo al Señor. Cuando yo partí en este conocimiento del Señor, esto fue así. Pero nosotros podríamos después contar muchas historias más, contar muchas revelaciones más de parte del Señor. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo después, cuando estaba hablándole a los corintios, les dice, esto que yo les voy a hablar de la cena, no lo recibí de hombre alguno, yo lo recibí del Señor mismo. O, por ejemplo, después el apóstol Pablo dice, yo conozco a un hombre, y es muy probable que haya estado hablando de él, que subió al tercer cielo. Entonces como que va avanzando la revelación del apóstol Pablo. Después en algún momento el apóstol Lucas relata en Hechos que el apóstol Pablo quería entrar en una ciudad, pero se le reveló que no tenía que entrar en esa ciudad, y después tuvo una visión que tenía que ir a Macedonia. En otra ocasión el apóstol Pablo se le revela que va a ser apresado, ¿cierto? El profeta Ágabo toma las vestiduras del apóstol y dice, de quien sean estas vestiduras, va a ser apresado y va a ser castigado por los judíos. Después el apóstol Pablo, al finalizar su vida, dice, yo ya tengo esta revelación de que yo estoy puesto para el sacrificio y que me espera la corona de la justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo avanzó? Estoy haciendo un resumen muy corto, muy pequeño, cómo avanzó el caminar del apóstol Pablo en esta comunión, en este permanecer en Cristo. Entonces, hermanos, yo me pregunto, ¿en qué momento está nuestra amistad con el Señor? ¿Cuál es el relato que hoy día cada uno de nosotros tenemos si alguien nos pregunta qué revelación o qué comunión o qué encuentro con el Señor tienes tú? Porque muchas veces nosotros pensamos que por estar aquí nomás estamos en una amistad con el Señor, o por ir los viernes, o por tener ciertas palabras que se parecen a las palabras que dicen los hermanos.
o por tener amistad con los hermanos, por ser, no sé, yo voy a los cumpleaños con los hermanos, vacacionamos con los hermanos, somos, además de la reunión, somos súper cercanos con los hermanos. Como si eso asegurara que nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor. Y nos vamos conformando, no nos vamos dando cuenta que el Señor busca algo más profundo, una amistad más profunda con nosotros. El Señor nos socorra, hermanos. Si alguno de los que está aquí se da cuenta que su relacionamiento con el Señor solo se basa en cuanto a la salvación que tuvo hace algún tiempo, yo le quiero decir que hay más del Señor, que hay más de Cristo. Y nosotros podríamos estar toda la eternidad conociendo al Señor. No vamos a terminar de conocer al Señor, porque el Señor es Dios. Y porque todos estos atributos que nos decía el Esteban, que muchas veces pueden parecer hasta contradictorios para nuestra cabeza, todos esos atributos que vamos a conocer del Señor no nos van a dejar terminar de conocerlo, de amarlo, de tener esta devoción por Él. Porque si nosotros también nos vamos después al caso del apóstol Pablo, nosotros vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo, a pesar de que tenía mucho conocimiento del Señor, en todas sus cartas encontramos doxologías. Encontramos que el apóstol Pablo tiene que necesariamente parar de escribirle lo que le está diciendo a las personas que le está escribiendo una carta y tiene que ponerse a alabar al Señor. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Porque el apóstol Pablo está, bueno, en cuanto a esto, les quiero decir esto otro, pero en algún momento él se da cuenta de la grandeza de la obra de Cristo y dice, no puedo seguir. No puedo contenerme de alabar al Señor. Y empieza a alabar al Señor. Un ejemplo de eso lo encontramos en primera de Timoteo. No quiero que lo lean, por favor. El apóstol Pablo está diciendo porque esta salvación es tan grande y yo era tan pecador, yo vengo a ser un abortivo, yo fui perseguidor de la iglesia. Entonces, en algún momento el apóstol está contando esto, que esta salvación vino para los hombres, de los cuales él no era merecedor. Entonces Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego el apóstol Pablo está hablando de la salvación de sus hermanos israelitas, de sus hermanos sanguíneos israelitas en Romanos 11. Entonces está hablando que al final ellos van a conocer al Señor, que al final va a haber un remanente, que este misterio que se estaba dando en esos días, que cómo los gentiles van a ser salvos y cómo Israel, el olivo natural, vaya a ser desechado. Entonces, y este injerto, y empieza a hablar de que va a haber una restauración para el remanente, y finalmente Pablo no aguanta más y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta la característica de un amigo de Dios? Que lo está conociendo, que lo está viendo, que está teniendo este relacionamiento, pero que no aguanta más de devoción por el Dios al cual está conociendo, que se tiene que derramar en lágrimas, que se tiene que derramar en hosanas. Qué precioso es lo que busca nuestro Dios de nosotros. ¿Hace cuánto, hermanos, no nos ha pasado que estamos mirando al Señor y nos hemos derramado delante de Él en alabanzas, en gratitud? Esto lo pregunto solo para detectar en qué grado de amistad y de comunión estamos con el Señor. El Señor nos socorre, hermanos. El Señor está por nosotros. Y quiero decir una cosa que se me quedó delante. El Señor dice, yo no los voy a hacer mis amigos. Yo los he hecho mis amigos. Porque esta obra, a pesar de que lo hemos remarcado mucho en nosotros, depende mucho y en gran manera de que Dios no nos suelta de la mano nunca.
Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Es precioso nuestro Dios. Miren, en Mateo 8, 27, en el contexto en que están los discípulos naufragando, que están las olas altas, los vientos arremeten en contra de la barca, llega el Señor, calma la tempestad y se sube en la barca con ellos. La pregunta que ellos se hacen es, ¿quién es este hombre? ¿O quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y aquí nos encontramos, el versículo literal dice, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? El contexto es que son los discípulos, porque como dice, y estos hombres, alguien podría decir, son gente del mundo. No, son los discípulos, que ya llevan un buen tiempo con el Señor, que ya lo han visto sanar, que ya lo han visto restaurar, que ya lo han visto expulsar demonios, que ya escucharon el sermón del monte, que ya escucharon la parábola del sembrador, que ya se fueron a la casa después de la parábola del sembrador y el Señor les dijo, a ustedes yo les voy a hablar, no les voy a hablar por parábolas, porque a ustedes les es dado conocer el reino de los cielos. Ellos ya habían pasado todo esto. Ya habían caminado cerca de un año, cerca de un tercio del ministerio del Señor Jesús, ya lo habían caminado con Él. Y se hacen esta pregunta, ¿quién es este hombre? Porque no lo conocían. Porque estaban con Él, pero no lo conocían. El Señor nos permita conocerlo, hermanos. El Señor nos dé esta gracia en este tiempo. El Señor nos libre de caer en la cotidianidad, de conformarnos, de creer que lo conocemos, de decir que lo conocemos, pero no tener una comunión verdadera con Él, no tener esta amistad que Él busca con nosotros. Vamos al versículo 16, la parte final, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí para que estuviéramos con Él. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os va a dar, Él os dará. Hermanos, el conocimiento del Señor, el relacionamiento con el Señor va a determinar nuestros relacionamientos con las demás personas. ¿Por qué digo esto? Porque los frutos son nuestros actos, son nuestras obras, son lo que se va dando a través de nuestros relacionamientos. Entonces el conocimiento del Señor va a determinar, el conocimiento y el relacionamiento con el Señor va a determinar el relacionamiento con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo. Sería muy triste, hermanos, que desde los frutos alguien tenga duda y diga, yo no sé si esta persona conoce al Señor. Porque desde sus frutos me cuesta mucho distinguir si Cristian realmente tiene una comunión y un relacionamiento con el Señor. También desde el conocimiento y el relacionamiento con el Señor se van a determinar nuestros intereses, nuestros anhelos, nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque el Señor va a alinear nuestra vida a su voluntad. Pero cuando nosotros no tenemos comunión con el Señor, nos encontramos con hermanos que tienen anhelos y proyectos que no tienen nada que ver con ni siquiera con lo decretado expresamente por la Escritura, ni mucho menos por lo discernido para el tiempo determinado de ese hermano. Entonces nos encontramos con hermanos diciendo, no, si mi proyecto de vida es jubilarme e irme a una montaña y no ver nunca más a nadie.
Ese es mi proyecto de vida. Y hermano, ¿y la comunión con los santos? No, yo tengo comunión con el Señor. Con eso me basta. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, hermano. Entonces, no nos puede pasar, hermanos, esto. Que a través de nuestros relacionamientos nos estemos dando los frutos que corresponden. Y en cuanto a esto de los frutos, hace unas reuniones pasadas estábamos en el sector y una hermana puso un ejemplo que me gustó mucho. Entonces la hermana hablaba de el sentido del fruto, ¿cierto? Que el fruto sea agradable para el Señor. Y entonces ella decía, mira, yo estaba en la cocina, entonces tenía un limón, pero que era grande, así, estos limones bonitos, muy bonitos, amarillito, bonito. Entonces ella como que fue y lo partió para sacarle jugo y dice que lo parte y lo aprieta el limón y no le sale ni una gota, pero ni una gota, porque era solo una apariencia externa y no había una realidad, o sea, una apariencia externa y no había ninguna realidad interna. Y después la hermana nos cuenta, entonces tuve que buscar por ahí en la cocina y encontré un limoncito así viejito, negrito, cafecito. Y la hermana nos cuenta que parte el limón y que tenía mucho, pero mucho, mucho jugo. Y nos decía, yo me maravillé de esto, así que se lo tuve que contar a mis hijos y le hablé de parte del Señor. Esto se da, hermanos, cuando nosotros tenemos comunión o no tenemos comunión con el Señor. Nos podemos ver bonitos, lindos, preciosos aquí, verdecitos, amarillitos. Les da ganas a los hermanos de ponernos un cuchillazo para que les demos jugo. Pero puede ser que dentro de nuestra realidad, hermanos, no haya algo apacible para el Señor. Pero el Señor dice, yo los he puesto para que lleven fruto. Y que este fruto sea permanente, que este fruto sea bueno. Y esto se va a dar, hermanos, cuando tengamos una comunión más íntima, una amistad más profunda con el Señor. Puede parecer una amenaza lo que voy a decir a continuación, pero quiero decirlo porque el Señor puso este pasaje en mi corazón. Cuando el Señor va entrando a Jerusalén, la mira desde lejos y se lamenta de ella. Se lamenta de todas las cosas que le van a venir a Jerusalén después de que Él sea sacrificado y sea resucitado. Entonces dice que la van a sitiar, que la van a humillar, que sus hijos van a ser sacrificados. Y la razón de esto, el Señor dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y una traducción que puede ser acotada a lo que estamos diciendo, de mi amistosa visita. Porque el Señor, cuando vino a la tierra, no vino a juzgar a Israel, vino a restaurar a Israel. Pero Israel, Jerusalén, no quiso aceptar esta visita amistosa del Señor. A contrario de Abraham, que cada vez que tuvo visitas del Señor lo recibió, lo escuchó y avanzó en esta vida y en esta comunión con el Señor. Para terminar, hermanos, quisiera poner el ejemplo de el hermano Lorenzo. No sé si ustedes han escuchado del hermano Lorenzo. Bueno, en realidad no se llama Lorenzo el hermano, se llama de otra forma, es un hermano, no me acuerdo en este momento el nombre, Daniel, puede ser Daniel, que era de Francia. Este hermano vivió en cerca del año 1600. Entonces él pertenecía a una orden que estaba enclaustrada en un monte, en el Monte Carmelo. Entonces estos monjes se dedicaban todo el día a orar, a buscar al Señor, a dedicarse al Señor. Pero este hermano vivió en un tiempo donde esta orden, que después deriva en la orden de las Carmelitas Descalzas, esta orden decidió bajar del monte, ¿cierto? Entonces ahí se dieron muchas controversias entre ellos. Y este hermano Lorenzo fue uno de los que decidió bajar y decir, sí, podemos tener comunión con el Señor, podemos tener esta amistad íntima con el Señor y además tener esta carga por el mundo y expresarle nuestra fe al mundo. Entonces este hermano Lorenzo escribió un libro que se llama La práctica
de la presencia de Dios. Es un libro muy cortito, de hecho ni siquiera lo escribió él, son entrevistas o cartas que se mandan con una persona que le está preguntando cómo tener comunión con Dios. Y este es un libro cortito, tiene como 60 páginas, búsquenlo, en la librería vale como 2.000 pesos y es muy bueno. Entonces, el hermano Lorenzo, hablando de la necesidad de la comunión con el Señor, él dice, si yo fuera predicador, no dejaría ni un momento de hablar de la necesidad de tener una permanente comunión con el Señor. Y si yo fuera un pastor, procuraría con todo mi corazón guiar a todas las ovejas que el Señor me dio a que tengan amistad profunda con Dios. Hermanos queridos, el Señor nos socorra. Esta palabra es una palabra de aliento. No se sientan ofendidos por esta palabra. Es una invitación del Señor. Es una invitación del Señor a que avancemos en la comunión con Él. Estamos comenzando un año lleno de desafíos, lleno de requerimientos, lleno también de expectativas. Pero les propongo, hermanos, que delante del Señor analicemos bien dónde está nuestro punto de comunión con el Señor y digámosle al Señor, sí, si quiero ser tu amigo, si quiero avanzar en la comunión íntima contigo, si quiero conocerte, si quiero conocer tu voluntad, si quiero conocer lo que el Padre te dio a ti para que tú transmitieras a mi vida, si quiero ser vencedor, si quiero ser un representante tuyo como Abraham, si quiero salir de todos los estereotipos religiosos como David salió y tener una comunicación contigo, si quiero avanzar como Pablo avanzó a través de su vida de revelación en revelación, si creo la palabra que dice de gloria en gloria. Nuestras debilidades se las lleva el Señor y Él deja su gloria y nos va manifestando su poder de gloria en gloria. Amén. Oremos al Señor. Tú eres precioso, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres el Rey de la gloria, Señor. Y nosotros no merecemos, Señor, ser considerados por ti, ser esperados por ti. Solo con la salvación ya a nosotros no hubiese bastado, pero tú quieres que estemos cerca y más cerca tuyo, Señor. Y nosotros nos disponemos para ti. Te decimos que sí queremos, que sabemos que va a ser difícil, que sabemos que se levantan problemas, que sabemos que tenemos tantas mañas, que tenemos tantas equivocaciones, que somos muchas veces cabeza dura, Señor. Pero te decimos a ti que sí, Señor. Que entres, Señor, que entres con tu luz, que nos manifiestes, Señor, tu presencia, que nos visites como visitaste a Abraham, Señor. Que tengas esta comunión íntima con nosotros, Señor. Porque nosotros queremos avanzar en esta comunión y en esta vida contigo, Señor. Nos disponemos para ti, Señor. Y te decimos que te amamos, Señor. Que te amamos porque tú nos amaste y nos elegiste, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.